Todos muy buenos días. Estamos con administración, planificación de obras civiles. Vamos a estudiar el día de hoy cuáles serían los modelos de planeación que podrían emplearse en las diferentes formas, ¿no? ¿Cómo yo podría planear? ¿Qué modelos existirá? Vamos a revisar, esto ustedes van a profundizar con un pequeño proyecto de investigación, pero, repito una vez más, el método que nosotros vamos a tratar aquí en el curso puede adaptarse a cualquiera de los modelos de planeación, ¿no? El método que nosotros vamos a trabajar, se puede adaptar a cualquiera de los modelos, haciendo énfasis en las diferentes etapas. Analizaremos entonces de forma rápida cuáles serían los modelos de planeación. Vamos a ver de manera general, si hablamos de un plan y los pasos para realizar un plan de planeación, tendríamos que pensar en dos formas de hacer una planificación, ¿no? La planificación ejecutiva, que es una planificación bastante general, ¿no? General, muy ejecutiva, ¿por qué? Pues porque esta simplemente muestra un resumen de esta otra, que es la planificación de detalle, que es ítem por ítem. ¿Cuál es la forma correcta de planear? Bueno, pues conviene siempre hacer la planeación desde esta perspectiva, ítem por ítem. Porque cuando hacemos ítem por ítem, lo que estamos procurando hacer es hilar fino, tratar de no evitar las desviaciones en cada actividad. Una vez teniendo esta planeación a detalle, ítem por ítem, podríamos obtener una resumida y sacar una planificación general. Generalmente, de la planificación ejecutiva muestra el diagrama de Gantt de este trabajo, pero el resumen, ¿no?, del diagrama de Gantt muestra esto. Muchas veces hay un error, y esto lo vamos a mostrar ahora, lo tenemos que hacer entender. Se piensa que la planificación es simplemente el diagrama de Gantt, y no es así. Sino es un conjunto de acciones que se tienen que tomar a fin de garantizar la mejor realización de cada ítem. La planificación no empieza, bueno, perdón, no termina simplemente con realizar el plan, sino termina realizando la construcción de la estructura, la construcción de la obra, la construcción, y ahí hacemos la comparación entre lo planificado y lo ejecutado. Vamos a ver los pasos más adelante justamente de esto, pero una vez más repetimos. ¿Necesitamos una planificación ejecutiva? Sí. Los inversores, vamos a decir, etcétera, personas que ponen el dinero, necesitan ver cómo se va a realizar el trabajo, y tiene que ser de manera bastante general, ¿no? Un ejecutivo, el diagrama de Gantt, tal vez una valoración simplificada de costos, un plan de desembolsos, etcétera, y eso está acá. Pero esta planeación general, ¿de dónde sale? De la planificación de detalle, que es la planeación de ítem por ítem. Por eso ustedes van a trabajar el ítem por ítem. Ya han iniciado ustedes. La primera etapa ha sido justamente realizar la corrección de las especificaciones técnicas, que no pueden hacerse como ya hemos visto, ¿no? No pueden hacerse de esa manera. A ver, de manera rápida vamos a ver una vez más cómo es que se hacían este tipo de planeaciones. Bueno, este que hemos visto, el proyecto que hemos ido observando, ¿sí?, que ha sido muy interesante. Si hablamos de este documento, ¿dónde estamos? Ok, exacto. Vamos a verlo. Lo que hemos venido a denominar el modelo del B03, es así que hemos denominado, vamos a ver. Vamos a ver inmediatamente, de manera rápida. Habíamos comentado que en este documento, más allá de tener errores ortográficos y demás, había muchos detalles que no se mencionaban, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba la mayor falencia? Dijimos que era, obviamente no hice todos los ítems, pero los ítems que hemos revisado tenían este problema, ¿no? En principio, en la parte 2, que es materiales y herramientas de equipo, tenía que haber un listado de otros materiales, y aquí no mostraba eso. No mostraba, claro, tal vez está apelando a que el ítem es instalación de faenas, pero debería haber una referencia mínima de qué listades de qué materiales deberían utilizarse para esta actividad. ¿Ya?
En la forma de ejecución hemos visto que era bastante ambiguo, era demasiado amplio, no había límites, tal vez, salvo algunos que se menciona acá, justamente del libro de órdenes del juego de planos, ¿no es cierto? Después, ojo, que tomamos, una vez más repetimos, es esta parte justamente, la forma de ejecución, en donde tiene que mostrar a detalle cómo se debería realizar la actividad. ¿Sí? Aquí tiene que mostrarse a detalle cómo debería realizar la actividad. Hemos visto que esa falencia. Medición, forma de pago corresponden justamente al tipo de ítem, pero haciendo una revisión más, hemos visto que acá, ¿no es cierto?, habían datos generales en este segundo ítem, que era colocado, posible colocado de otros de obra, que quedaban bastante ambiguos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los datos generales de la obra. Y eso habíamos hecho un listadito aquí, ¿no? Vamos a volver a leer nuevamente estos datos generales, vamos a ir ampliando. Y los datos que deberían tener era pues justamente esto, mencionar, ¿no? El nombre de la obra, el curso del proyecto, ubicación, actitud, costo de la obra, tiempo de trabajo, nombre, dimensiones, etcétera, ¿no? Tendría que mencionarse, pero no está. Por eso es que se les he pedido a ustedes que también vayan revisando esto para ir corrigiendo como debe ser, ¿no? Por eso tienen que revisar. Bien, ¿qué más habíamos tomado en cuenta? A ver, esta partecita, vamos a poner acá. Y una de las cosas que ustedes tienen que realizar, eso habíamos comentado también, está enfocada en esta, ¿no? Que es el diagrama. Miren, aquí forma de pago y está mostrando aquí unas fotitos de cómo debería ser, pero las fotos no dicen absolutamente nada, ya. Vamos a suponer que solamente para este ítem veremos la parte desde planteo general sobre la losa. Muy bien. Descripción, material, forma de ejecución. Igual tienen bastantes falencias, ¿no? Forma de pago, acá tampoco está hablando no tiene ningún diagrama de cómo podría hacerse correctamente ese planteo. Vamos con la parte 3, picado de cemento, ¿no? Vemos descripción, materiales. En materiales todo es el contratista, no hay descripción de materiales. La forma de ejecución es sumamente, ¿no?, insuficiente. Y algo que me llamó la atención de este documento en particular es que ponen estas fotitos. No tiene ningún sentido estas imágenes, en lo mínimo. No son representativas, puesto que no hacen referencia a nada. Por eso les mencionaba a ustedes el tema del diagrama, ¿no? Tiene que tener cotas, tiene que tener dimensiones, tiene que tener una serie de especificaciones para que aclaren la idea de la actividad, ¿no? Eso, entonces, aquí ya podemos hablar en 3 actividades que realmente este documento tiene muchas falencias. Esta otra dice muro cerco perimetral. Tenemos el mismo problema. Muestran aquí fotitos, pero es que hay una amplia variedad de muros, ¿no? Pero por lo menos debería dar una idea, ¿no?, de características de altura, etcétera, ¿sí? Que no se muestra nada. Entonces, este documento es muy insuficiente, pero eso también a ustedes les va a dar cierta, vamos a decir, rango o posibilidad de poder mejorar el documento y mostrar efectivamente cómo se debería realizar un documento en sí, ¿no? Hablamos de las expresiones técnicas. Habíamos comentado de ese detalle y es justamente aquí donde nace, pues, ya el tema de planeación, porque si yo conozco perfectamente cómo se debe realizar el ítem, viendo ya el procedimiento, entendiendo bien cómo es el diagrama del proceso, etcétera, voy a poder también ver a detalle cómo puedo planear el desarrollar esta actividad, ¿no? Entonces, en principio, esta primera consideración. ¿Planificación ejecutiva existe? Sí existe, pero estas nacen de esta. Nacen de esta, efectivamente. Si no, el ítem por ítem nos está permitiendo a tener un mayor detalle y la ejecutiva, si bien es un resumen, pero es de esta, ¿verdad? Hay que tomar muy en cuenta ese hecho. Si hablamos de los modelos, ¿sí? Vamos en principio, centrarnos en esta partecita, por favor. Aquí voy a hacer un acercamiento en esta temita. Ya, vamos a llevar hasta el frente siempre. Ok, hasta el frentecito. Y decimos acá,
Desviación. Ah, ¿qué dijimos que era la desviación? A ver, voy a preguntar. ¿Dónde estás? Vania, Melissa, buen día. Vania. Primera llamada, primera. Vania, Buenas 5432. tardes, ingeniero. Buenas tardes, querida Vania. Por favor, ¿qué entendíamos nosotros por desviación? ¿Qué era la desviación, por favor? No recuerdo muy bien, Inge. Ya. Por si acaso, en planeación lo que hacemos es controlar las desviaciones. ¿Y qué son las desviaciones? De la variación entre lo planeado y lo ejecutado. Claro, yo tengo una idea de cómo se va a hacer, tomo en cuenta mis recursos, asumo algunas acciones preventivas y cuando ejecuto tengo que ver si las acciones preventivas y todo lo que yo he planificado hacer se plasman tal cual yo he planificado. Recuerden que planear es una situación ideal y lo ejecutar ya lo estamos viendo en una situación real. La diferencia entre lo que idealmente debería ser y lo que realmente es se entiende como desviación. Ojo, dijimos ¿no? que esta variación puede ser en tiempo, si solamente es tiempo o recursos, igual producen pérdidas. No, en construcción el tiempo es dinero, los recursos son dineros y lo importante, por eso una vez más repetimos, en planificación es controlar estas desviaciones. En principio, ¿no? Bien, entonces, como ya hemos recordado el concepto de desviación, ¿sí? Que es esa variación entre lo que hemos planeado y lo que realmente está sucediendo al momento de construir, vamos a ver ahora qué modelos existen. Esto vamos a hacer un poquito más excelente. Clarito, ¿ya? ¿Qué modelos existen? ¿Qué modelos habrá si hablamos de planeación? Qué interesante. Vamos a ver modelos, en qué se basa, cuál es la ventaja, cuál es la desventaja. Pero de inicio vamos a ver de manera resumida cuáles son. Tenemos el modelo clásico, el modelo del proceso constructivo, tenemos el modelo, aquí está, OK, que se entiende como diagnóstico de empresa, modelo secuencial, el modelo de planning, sí, es otro modelo también. Tenemos, ahí está, el modelo de parcerías y el último que es justamente el de reducción de pérdidas, conocido también como Lean Construction. Cada uno de estos modelitos tiene una característica muy particular. Entonces, clásico, proceso productivo, diagnóstico de empresas secuencial, ritmo pre-planning, tenemos el de parcerías y reducción de pérdidas, ¿no? A ver, pero esta es reducción de pérdidas, ingeniero, ¿cómo podríamos entenderlo de manera mucho más clara? Bueno, ustedes tienen que entender de manera general que cada modelo tiene una forma de ser aplicado. Por eso nosotros el método que vamos a desarrollar para hacer una técnica o desarrollar una planeación puede aplicarse a cualquiera de estos modelos. A cualquiera de estos modelos, ¿sí? Vamos a estudiar más adelante qué se entiende por construcción sin pérdidas, ¿no? O Lean Construction. Ok. Continuamos entonces. Vamos a revisar, a ver, de inicio, ¿qué se entiende por modelo clásico? Base, ventaja, desventaja. ¿Me ayuda con la lectura, por favor, de este primer modelo clásico? Ahí estamos. Rosalinda Cahuana, buen día. Primera llamada, Rosalinda, 54321. Segunda llamada, Rosalinda, 54321. Bueno, ni modo. Adiós, Rosalinda. Vámonos con, ahí estás, José Carlos Quispe. José Carlos, buen día. Primera llamada. Ok, José, por favor, una lecturita a esta partecita. Modelo clásico. Base, ventaja, desventaja. Por base, ¿sí, Inge? Sí, ahorita nosotros vamos a leer todo esto. ¿Qué se entiende por modelo clásico en planeación? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja? Por favor. Objetivos parciales fijos, transformación de materiales en productos acabados,
identifica desvíos a la planificación y corrígelos. ¿Ya? Por Ventajas. ser un modelo elemental, Ajá. Hay un puede error ahí, ser sí, está bien. aplicado fácilmente. Sin embargo, es probable que se verifiquen bastantes ciclos y planificación, aumentando consecuentemente los costos. Muy bien. Ya no relaciona las variaciones con los recursos utilizados. Las variaciones positivas no son registradas y las negativas solo son corregidas para no influenciar las etapas siguientes. Pérdidas de recursos con necesidades de nuevas planificaciones no tienen en consideración la complejidad e incerteza del medio ambiente. Ya, muy bien, muchas gracias, querido. A ver, entonces, ¿qué podemos observar aquí? Ya en las ventajas, por si acaso, este es uno de los modelos que más se emplea en nuestro medio, el modelo clásico. ¿Ya? Objetivos parciales fijos. Hoy día, ¿qué hay que hacer? Ya, hay que terminar de hormigonar. Listo, es un objetivo, ¿no es cierto? Hoy de transformación de materiales, ¿qué hay que hacer? Productos acabados. Vamos viendo, ¿no? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo se ha realizado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo se ha desviado? Vamos tratando de identificar eso, ¿no? Y tratamos de corregirlos. Pero como es un modelo muy elemental, como dice acá, ¿no es cierto? Es relativamente fácil. ¿Y qué está pasando? Tratamos de corregir, ¿sí? Vamos a, como dice acá, necesitar bastantes ciclos de planificación. Aquí, por ejemplo, en este modelo no se concentran acciones preventivas. Todas son correctivas. Generalmente todas son correctivas. No se concentra tanto en acciones preventivas. Por eso la idea es corregir, 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 ¿no es cierto? ¿Sí? Y como tengo que corregir, constantemente voy elaborando ciclos de planificación. Y es eso lo que tengo que evitar, que haya muchos ciclos de planificación. ¿Por qué? Porque en cada ciclo de planificación necesito recursos. La desventaja no relaciona variaciones con recursos utilizados. O sea, ¿por qué? No tenemos, según este modelo, y con lo que ustedes van a hacer, gráficas que nos permiten identificar cuál es nuestro recurso más delicado, ya sea en volumen, ya sea en costo. No los relaciona. Lo que habíamos comentado hace algunas clases atrás, cuando hablábamos justamente de las gráficas, aquí vamos a ver un poquito en estas gráficas, ¿verdad? Cuando hablábamos de estas gráficas, lo pongamos adelante, acá, muy bien. Y decíamos que esta es una gráfica importante en planeación, puesto que nos ayudaba a entender de una manera interesante qué recurso era tal vez el de mayor incidencia en el costo. Por ese mismo hecho, yo tenía que darle mayor importancia a este recurso. En el modelo clásico no hace eso. Repetimos una vez más, lo que trata de hacer el modelo clásico es exclusivamente ir corrigiendo. Corrige, por eso dice, no se relacionan con recursos utilizados. Las versiones positivas no son registradas y las negativas solo son corregidas. Claro, si yo tengo, puede que se dé el caso, escúchenme bien, que en algún ítem yo he planeado 100 y solamente he gastado 90. Lo que deberíamos hacer es, ¿y esos 10 por qué han sobrado? Alguna vez escuché yo la siguiente expresión que decía, hay que gastar todo, porque si no se dice que no hemos planificado bien. ¿Es cierto del todo? Habría que pensar eso. No, no. Si eres un buen planificador, no significa que has gastado todo. Habría que optimizar el empleo de recursos. Y ese es un gran problema en construcciones estatales, ¿no? Porque si resulta que hay ítems que no son 100, pues son 80, y esos 20, ¿dónde va? Y es ahí donde hay que hacer énfasis. Por eso, esos 20 se conocen como variaciones positivas, ¿no? Hay que registrarlas, porque ha sobrado. Hemos hecho también la planeación que resulta que en vez de que la desviación sea negativa, la desviación es positiva. Y habría que investigar. En el modelo clásico no se realiza eso.
¿Sí? Dice, solo se registran las negativas y se las corrigen, ¿no? Para no influenciar las etapas siguientes. Existe pérdida de recursos con necesidades de nuevas planificaciones, no tienen en consideración la complejidad e incerteza del medio ambiente, ¿no? No está tomando en cuenta tal vez en este modelo muchas veces los recursos que se van a implementar para hacer estas actividades no toman en cuenta en algunos casos mantenimiento, tratamiento de residuos, etcétera, ¿no? Es muy básico. No vamos a decir primitivo, pero sí es muy básico, pero es uno de los que más se emplea en nuestro entorno. ¿Y cuánto estamos perdiendo? Claro, efectivamente, el registrar las variaciones positivas te va a ayudar a ti a optimizar los recursos, pero si la idea es gastar, gastaremos nomás. No, eso no es así. Estás hablando de recursos que pueden emplearse en otro tipo de elementos y podrías incluso hacerte un buen planeador, ¿no? Planificador, tratando de apuntar a las variaciones positivas, no a las negativas. Ese es el modelo clásico, señores. Ya saben, objetivos fijos, transformación de productos, las desviaciones simplemente se concentra en implementar acciones correctivas, ¿no? Pero es simple de manejar. Como es una ventaja simple de manejar, Dios, ¿qué es lo que está mal? Ya, corrijan, ¿qué está mal? Corrijan, ¿qué está mal? Corrijan. No voy implementando acciones correctivas, ¿no? Y si son positivas las desviaciones, tampoco las registro como una desventaja, que eso puede ser un gran potencial para ir mejorando el desempeño en próximas o futuras actividades. El siguiente modelo de planeación, modelo del proceso productivo. A ver, voy a pedir que me ayude con lectura de este modelito. Atención, por favor. Amanda Kelly, primera llamada, Amanda. 5, 4, 3, 2, 1. Segunda llamada, Amanda. 4, 3, 2, 1. Listo, ni modo, Sí, Amanda. Ya estaba. Bueno, va a entrar seguramente nuevamente. Va a entrar Amanda. Ya. Preguntaremos hasta que entre Amanda. Franz Michael. Franz Michael Argollo. Franz Michael Argollo. Sí, negro. Por favor, me ayudas con la lecturita, querido Franz. Donde los modelos procesos productivos, en las bases se hace el análisis de desvíos, acciones correctivas en los procesos críticos, alteraciones de procedimientos cuando es necesario. Las ventajas es que contempla proveedores y recursos y es posible evaluar todo el proceso productivo. Y las desventajas que tiene es que es preciso tener información sobre. Sí. Capacidad productiva. Muy bien, muchas gracias. Notan un poco, hay alguna diferencia, ¿no? En proceso productivo. Comprender la capacidad. Exacto, papá, muchas gracias. Diferencia. Proceso productivo, si bien en el clásico es objetivos parciales, en el proceso productivo dice, analizamos desviaciones, las acciones correctivas también las analizamos. Ya estamos queriendo aquí tratar de implementar acciones preventivas, ¿no? Acciones correctivas en los procesos críticos. Vamos viendo alteraciones en el procedimiento cuando es necesario. En proceso productivo nos enfocamos exclusivamente en el proceso constructivo. ¿Sí? Tenemos que tratar de controlar bien el proceso constructivo. Por eso dice aquí como desventaja, tenemos que tener toda la información sobre el desempeño en el pasado para comprender la capacidad productiva. Ya nos está hablando en este proceso productivo de tratar de implementar acciones preventivas. Nos centramos exclusivamente en el desarrollo del proceso constructivo. Pues contempla proveedores. Ya. Para que mi actividad salga bien, ¿quiénes me van a proveer del producto? Contempla recursos. ¿Qué recursos necesito? Mano de obra, materiales, maquinaria, la calidad de recursos, etcétera. Y es posible evaluar todo el proceso productivo. Si hablamos de modelos de planeación en base al proceso productivo, cómo se desarrolla la actividad. Tendría que considerar a detalle el B03.
Y por eso ustedes están haciendo esta etapa de corrección, para dejar de aplicar tal vez el modelo clásico y mínimamente centrarse en un proceso productivo. Pero a medida que vayamos viendo, vamos a ver que esto va mejorando, ¿no es cierto? Entonces, proceso productivo, vamos analizando ya las acciones correctivas, tal vez con la intención de ir implementando ya acciones preventivas, ¿sí? Pero para poder hacer eso, tengo que conocer bien el proceso y por eso necesito bastante información. Por eso dice, en el pasado, ¿no? Desempeño en el pasado para comprender la calculativa. En el pasado hemos realizado, y lo que les voy a comentar ahorita es un caso de la vida real, ¿no? Hemos hecho el vibro compactado en una pendiente. Ah, qué interesante. Hemos hecho vibro compactado en una pendiente. Pero el vibro compactado, en este caso el vibro compactado ahora no ha ido de retro, sino ha ido de frente. ¿Qué es lo que sucedió en esta obra? Como metieron la vibrocompactadora de frente, se rompieron los frenos y fue golpeando todos los cordones que ya habían elaborado, ¿no? ¿Cuál es la lección? ¿Cómo fue el después en el pasado? Caótico. ¿Ha fallado el operador? Posiblemente. ¿Ha fallado el equipo? Posiblemente. Como ya tenemos idea de lo que podría pasar, en una próxima acción, enfocándonos en el proceso de la actividad, en el proceso productivo, en el procedimiento constructivo en sí, vamos a procurar hacer lo mismo, pero ya no ir de bajada, sino ir de subida. Vamos a vibrocompactar de subida, que es lo que se debería hacer. No vibrocompactar de bajada. Ahí vamos a tener problemas y vamos a tener el caos que hemos tenido en el pasado. ¿Sí? Miren, qué interesante ambos modelos. Como pueden ver, este modelo que es primitivo clásico hoy en día estoy usando, pero no es muy eficiente, sobre todo porque no está registrando variaciones positivas. En este proceso necesitamos estudiar a profundidad las especificaciones técnicas. Hasta aquí, señores, ¿alguna duda, pregunta, consulta, comentario? Vamos a ver que ambos modelos, según las etapas que ustedes van a aprender, pueden ser aplicados. Pero de inicio el modelo clásico, como que con las etapas que ustedes van a aprender, ya incluso te va a parecer obsoleto, porque no conviene centrarse solamente en corregir las desviaciones sin tomar acciones preventivas. No te conviene hacerlo. Lo que te conviene a ti es tomar acciones. Entonces, mínimamente con los modelos que ustedes, bueno, con el modelo que vamos a aprender, con las etapas de planeación que ustedes van a aprender, van a ir aplicando un proceso productivo, por lo menos. A ver, una vez más revisamos antes de cerrar la sesión. Los modelos que vamos a estudiar en una segunda oportunidad es diagnóstico de empresas, secuencial, ritmo pre-planning, a parcerías y liens, construcción o reducción de pérdidas. ¿Sí? La semana que viene nos centramos en este modelo, diagnóstico de empresas. Para los primeros dos modelos, ¿alguna duda, pregunta, consulta o comentario? ¿Todo claro? Muy bien.